ven en la transmisión en vivo, estamos implementando una nueva modalidad que es como semipresencial, ¿no? Y es que muchas personas aún pues nos ven por las transmisiones, pero a su vez hay un pueblo del Señor que ha sido diligente, que ha sido valiente y que ha venido a congregarse a la casa de Dios. Creo que lo que estamos viviendo es una señal, un aprendizaje de ver el privilegio que Dios nos da de congregarnos. Y esto nos muestra que hay países en los cuales ser cristiano es sinónimo de persecución. Ser cristiano es sinónimo de no poderse reunir. Ser cristiano es sinónimo de ser muy valiente. Y esto nos permite a nosotros, a los cristianos occidentales, pues gozarnos en Dios por el privilegio que nos ha dado de podernos congregar y de expresar con libertad nuestro amor por Dios. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero tocar un tema muy especial. Dios ha hablado a mi corazón a través de este tema hace varias semanas ya. Y creo que estos tiempos son tiempos para que nosotros como creyentes desarrollemos madurez en nuestro caminar con Dios. Y Dios me ha venido dando temas acerca de la madurez cristiana. Hace unos meses predicaba acerca de la gratitud. Hace unos meses también prediqué acerca de estar apercibidos, aprovisionar nuestras lámparas con aceite. Hace un mes y medio atrás, un tema de qué hacemos ahora y cómo la influencia de este mundo quiere socavar los principios cristianos en la cultura y qué debemos hacer, vivir la palabra, mantener la unidad, fluir en los dones del Espíritu Santo. Pero también quiero hablar un tema hoy que va en esa misma línea de lo que he venido hablando cuando he tenido el privilegio de enseñar, y es acerca de caminar en sabiduría. Debemos caminar en sabiduría. Dile al que está a tu lado, camina en sabiduría. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Salmo capítulo 90, versículos 10 en adelante. Salmo capítulo 90, versículos 10 en adelante. Y dice el escritor bíblico: los días de nuestra edad son 70 años, vuelvo y lo leo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pasan y qué, y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y dice el versículo 12, en mi concepto, uno de los más bonitos de la Biblia. Versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Vuélvalo a leer ahí donde está. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Amén. Quiero hablarles acerca de caminando en sabiduría. Y indudablemente debemos caminar en sabiduría, porque la palabra nos lo enseña. Pero además de ello, porque no vivimos tiempos fáciles. Sin lugar a dudas, no vivimos tiempos fáciles. Estamos viviendo y hemos vivido, somos espectadores, pero también a la vez actores directos de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo circunstancias sin precedentes. Estamos viviendo circunstancias que tal vez 10 años atrás o 5 años atrás o un año atrás eran impensables. Nadie pensaría que se iba a paralizar toda la educación básica en el mundo, con los eminentes riesgos que eso causa a las generaciones. Prácticamente un año perdido.
Estamos viviendo circunstancias que si usted le pregunta a sus padres no vivieron. Si usted le pregunta a sus abuelos tampoco vivieron. Es decir, que muchos de la generación viva no han vivido circunstancias como estas. No tienen precedentes, por lo menos en los tiempos modernos. Y estos tiempos difíciles, a la vez de ser tiempos difíciles, son tiempos malos. La Biblia nos muestra que todo tiene su tiempo. Y la Biblia tiene una profundidad en sabiduría acerca de los tiempos. Y lo invito a que estudie lo que la palabra dice acerca de los tiempos. Estudie Eclesiastés, que es un libro poderoso. Pero al observar los tiempos en que vivimos, evidentemente son tiempos malos. Cada vez más hay una agresividad contra los principios bíblicos, contra Dios y su palabra, y contra los que creen en Dios y su palabra. Y lo más probable es que cada día sea más agresiva. Lo más probable, entre otras cosas porque la palabra lo enseña, es que cada día haya más opresión. ¿Usted no se ha dado cuenta que se ha levantado un tema de opresión? Evidentemente una influencia espiritual, pero se oprime. Como sucede en el Antiguo Testamento, cuando se oprimía al pueblo de Israel. El espíritu de Faraón surca estos tiempos. Y cada vez hay más opresión, hay más agresividad, hay más oposición, hay más contención ante el hombre y la mujer de Dios. Pero a su vez estamos viviendo y está sucediendo que en estos tiempos a lo bueno se le está llamando malo. Pero a su vez a lo malo se le está llamando ¿qué? Bueno. Pero no solo eso, estamos viviendo tiempos en los cuales cada vez los gobiernos y los estados tienen menos capacidad de respuesta. Cada vez los gobiernos y los estados tienen menos capacidad de recursos, menos capacidad de solución a los problemas. En conclusión, cada vez hay más distorsión. Cada vez hay más distorsión. Analizaba leyendo un libro acerca del poder. Moisés Naín, escritor latinoamericano, hacía un análisis de cómo el poder ha perdido fuerza. Cada vez el poder, los líderes políticos lo detentan menos tiempo y tienen menos poder. Porque el sistema ha entrado en un nivel de distorsión, porque los tiempos son malos. Y ya me voy a detener un poquito acerca de eso. Pero lo que quiero decir es que en tiempos como los que estamos viviendo tú y yo, en tiempos en los cuales Dios te ha confiado la responsabilidad de levantar una familia, levantar unos hijos, confiado la responsabilidad de llevar la palabra a esta generación, nos ha confiado la responsabilidad de la nación, porque esa responsabilidad es tuya y mía, de la iglesia. Debemos andar en sabiduría. Dígale nuevamente al que está a su lado: debemos andar en sabiduría. Debemos caminar en sabiduría. Y por eso quise titular esta enseñanza: Caminando en Sabiduría. Pero para poder caminar en sabiduría, si queremos caminar en sabiduría, si queremos andar en sabiduría, que es un mandato que la palabra nos indica, así como la Biblia nos indica que es un mandato, también la Biblia nos muestra algo, una verdad importante. Es lo primero que quiero expresar, y es que si tú y yo queremos caminar en sabiduría, no debemos ignorar la eternidad. Diga al que está a su lado: no debemos ignorar la eternidad. Pregúntele al que está a su lado: ¿quieres caminar en sabiduría? No puedes ignorar la eternidad. Tú y yo, tú que me acompañas en la transmisión y aquí en este lugar, no puedes ignorar la eternidad. Y este texto, el Salmo 90 que estamos leyendo, el Salmo base, el texto base que tenemos para esta enseñanza, es un salmo que trajeron los recopiladores de los salmos de Moisés. Lo expresó Moisés. Es un salmo que es un clamor que expresa Moisés en el contexto
de la transición en la cual el pueblo de Israel está caminando por el desierto. Y es una reflexión que hace Moisés con respecto a la maldad, a la arrogancia del hombre, sus consecuencias en la vida, que de por sí por eso la vida tiene límites y así fue recortada en varias ocasiones por Dios, por la maldad, la arrogancia y el pecado del ser humano. Y en ese análisis también, en ese clamor, Moisés habla de la eternidad de Dios y habla de la sabiduría. Y para hablar de sabiduría, yo me pregunto, si está hablando de sabiduría y finaliza hermosamente diciendo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo me pregunto, ¿por qué habla de eternidad? El Salmo capítulo 90, unos versículos más atrás, en el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay otra traducción que dice desde el tiempo y hasta el tiempo. Y hay otra traducción que dice desde eternidad hasta eternidad. Este texto está haciendo alusión a la eternidad de Dios. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Y esto habla de que seguimos a un Dios eterno. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Seguimos a un Dios que permanece por los siglos de los siglos. Pero entienda esto: seguimos a un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Por eso hay una versión hermosa que dice de eternidad a eternidad. Se queda corto nuestro lenguaje, se queda corta nuestra capacidad humana para entender la eternidad de Dios. Pero la palabra nos muestra que Él no tiene principio ni tiene fin. Y Dios no tiene principio ni tiene fin porque Dios creó el principio y el fin. Es decir, que Él está por encima del principio y el fin. A su vez, Dios creó el tiempo. Es decir, que Dios está por encima del tiempo. Los que estamos sometidos al tiempo y los que estamos sometidos al principio y al fin somos nosotros. Porque fuimos creados sometidos al espacio y fuimos creados sometidos al tiempo. Por eso Dios no se somete a las leyes del espacio y tiempo. Por eso es omnipresente, pero a su vez por eso no tiene principio ni tiene fin. Es decir, seguimos a un Dios eterno. Y Moisés lo expresa de siglo en siglo, de tiempo en tiempo y de eternidad en eternidad. Tú eres el Dios todopoderoso, aleluya. Y es importante entender que Dios no tiene tiempo, que Dios creó el tiempo. Y también es importante entender que nosotros como seres humanos tendemos a ignorar la eternidad. Incluso nosotros los cristianos tendemos a ignorar la eternidad. Tal vez no ignoramos la eternidad desde el punto de vista teórico, ¿sí? Pero sí en la vida práctica. ¿Por qué? Porque nuestros frutos lo demuestran. Vivimos ansiosos, vivimos preocupados, vivimos afanados, porque ignoramos la eternidad. No entendemos que procedemos de eternidad. No entendemos o ignoramos o se nos olvida que existe la eternidad. Y si nosotros queremos caminar en sabiduría, queremos caminar en esta vida con sabiduría, no podemos ignorar la eternidad. Por eso el escritor bíblico Salomón, hablando acerca del tiempo en Eclesiastés, dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tal vez tú estás pasando por una prueba difícil.
Tal vez llevas unos meses sin trabajo y la estás viendo difícil. Y tal vez dices, Dios mío, ¿tú por qué no me ayudas? La Biblia te está diciendo, Dios ha puesto en ti eternidad en tu corazón. Y tú ni siquiera alcanzas a entender la obra que Él ha hecho de principio a fin, porque Él procede a eternidad. Él no se basa en los segundos, minutos, horas o días que pases agonía o sufrimiento, o pase yo agonía o sufrimiento. Él tiene un plan, Él tiene una voluntad, Él tiene un propósito para eternidad. Y si tú quieres caminar en sabiduría, no puedes ignorar la eternidad. Porque es posible que algo que Dios haya puesto para nosotros y en nosotros, o convicción en nosotros, sea ridículo, sea absurdo, no tenga ninguna explicación lógica en el aquí y ahora. Pero si tú lo analizas en un propósito de eternidad, pues entenderás lo que Dios tiene para nosotros. Porque la voluntad de Dios procede de eternidad a eternidad. Entonces, si queremos caminar en sabiduría, no podemos ignorar la eternidad. Pero a su vez hay una gran verdad bíblica que nos muestra lo siguiente: Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, procede de eternidad a eternidad. Pero también nuestra Biblia nos enseña que tú y yo somos eternos. O sea, tú tienes un principio. Dios no tiene principio, pero tú y yo sí tenemos principio. Pero nosotros no tenemos fin. Escuche esto: nosotros procedemos de eternidad. Por eso la Biblia nos muestra que Dios nos hizo con sus manos. Y dice la Biblia que sopló sobre nosotros aliento de vida. Es decir, sopló su eternidad sobre nosotros. No lo hizo con ninguna otra criatura, lo hizo con el hombre. Por eso nosotros no podemos aceptar lo que dice el secularismo, que somos animales, el animal humano. Porque Dios ha soplado sobre nosotros aliento de vida y ha sembrado eternidad en nuestros corazones. Tú procedes a eternidad. Y evidentemente la palabra nos muestra que la eternidad es para salvación o para condenación. Que la Biblia utiliza en varios aspectos la muerte, ¿cierto? La muerte significa separación. Cuando hay separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo, ahí hay muerte. Que es la muerte natural que todos conocemos, la física. Pero también utiliza la palabra muerte cuando habla de la condenación eterna. Pero significa que ha muerto en sus delitos y pecados y ha sido condenado eternamente y para siempre. Pero también nos habla acerca de la eternidad para salvación. Por eso el creyente siembra tesoros espirituales. Siembra en tesoros espirituales. Siembra en eternidad. Es muy probable que esas lágrimas que has derramado, no te puedo mentir, es muy probable que esa intercesión que has levantado, es probable que ese fruto que has entregado, tus años de servicio a Dios, lo recuperes en la eternidad. No te estoy diciendo que no lo vas a recuperar en esta vida, puede ser, pero también puede ser que lo recuperes en la eternidad, aleluya. Cuando se den la corona incorruptible, cuando nos den la corona de gloria, como cuando dice ese coro, que cuando allá se llame lista, a mi nombre feliz responderé. Gloria a Dios, denle ese fuerte aplauso al Señor, aleluya. No podemos ignorar la eternidad. Por eso debemos entender que los títulos, que las propiedades, por eso debemos entender que el dinero, que los cargos, los trabajos, que los ministerios, que los privilegios ministeriales, que la fama ministerial o la fama profesional o los deseos de este mundo son pasajeros. Pero también debes entender, y yo debo entender, que las pruebas, que las luchas, que los problemas, que las dificultades también son pasajeras. Son efímeras. Llegará el momento que pasarán. Son temporales. Por eso, si tú quieres caminar en sabiduría,
no ignora la eternidad. No ignores la eternidad. Y por eso estoy hablando de caminando en sabiduría. Y le puse a esta enseñanza caminando en sabiduría, porque la Biblia define a la vida como un camino. Pero también la Biblia define a la vida como una batalla. Dice la Biblia: pelea la buena batalla de la fe, echa mano ¿de la qué? No ignores la eternidad. No ignores la eternidad. Lo segundo que quiero decir acerca de caminando en sabiduría es que la vida en esta tierra, la vida física, la vida humana, se debe caminar en sabiduría. Debemos caminarla en sabiduría. Sabiduría, cuando el Salmo 90 expresa sabiduría, utiliza la palabra hebrea Hokman, que traducido al español significa sabiduría, pero también traducido al español significa pericia. Diga conmigo: pericia, prudencia, ciencia, conocimiento, entendimiento, calidad de buen juicio. Y también significa que solo es dada por Dios. Es necesaria la sabiduría. No podemos caminar en tiempos como los que vimos sin la sabiduría que proviene de Dios. Y para caminar en sabiduría, lo primero que tenemos que decir es que la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. La sabiduría no proviene de un doctorado. Hay muchos que se van a Harvard a estudiar un doctorado y llegan a hacer barbaridades. ¿Cierto? La sabiduría no proviene de la habilidad humana. La sabiduría no proviene de mi super especialidad. Es que yo soy especial. Y porque yo soy, entonces la sabiduría viene a mí. Debemos entender todos que la sabiduría proviene ¿de quién? Dice Proverbios capítulo 2, anote ahí, Proverbios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 2, versículo 6 en adelante: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Pero también el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago es catalogado como el proverbista del Nuevo Testamento. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente ¿y qué? Sin reproche. Pero también Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. La sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. La sabiduría proviene de Dios. Y por eso quiero retomar lo que decía en la introducción. Las naciones de la tierra, entre más se alejen de Dios, más distorsión van a tener. La consecuencia natural, cuando les decía que ya los gobiernos no tienen capacidad de respuesta, el poder no tiene capacidad de respuesta, no tiene la capacidad de resolver las dificultades, en esencia es porque se han alejado de Dios. Y en esencia es porque se han alejado de la sabiduría de Dios. Hoy el mundo, por ejemplo, le dice, el racionamiento humano le dice a la sociedad en el mundo que no tienes que tener hijos, no hay que tener hijos porque la tierra se va a acabar. La Biblia hoy aún dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. No ha cambiado el mandato. Yo le pregunto a los sabios que dicen que hay que reducir la población:
¿Quién va a sostener las pensiones de los países? ¿Quién va a sostener el régimen pensional de los gobiernos? ¿Quién lo va a sostener si se envejece la población? ¿Quién va a sostener la productividad económica de las naciones? ¿Quién lo va a hacer? Los chinos en la década del 70 impusieron la ley de un hijo. Y hoy están estimulando para que la gente tenga más de 3 hijos. Porque la sabiduría de Dios no cambia. Lo que está destruyendo el planeta no es la población, es la ambición y el corazón distorsionado del hombre, que quiere más y más y más y más. Quiere gozar, soñar, desear, experimentar y quiere tener más. Y ya no quiere viajar a Europa, no quiere viajar a la luna y se necesita más recursos. Ese es el problema del ser humano, que no camina en sabiduría. Pero la sabiduría de Dios no cambia. La sabiduría de Dios no muta. Y entre más las naciones se alejen de Dios y sus principios, entre más las naciones se alejen de la bendita palabra de Dios, entre más las naciones a lo bueno lo llamen malo y a lo malo lo llamen bueno, más distorsión habrá, más crisis habrá y menos respuesta habrá, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El razonamiento del ser humano se queda corto a la inmensidad de Dios. Entonces yo pienso en el ateísmo, que en esencia el ateo lo que busca considerarse es que él es Dios, él es su propio Dios. Yo le pregunto, ¿ves el mundo lo grande que es? Y tú, comparado con el mundo, o yo, mejor para no ofender a nadie, soy una cucaracha ante la inmensidad del mundo. Pero soy una cucaracha ante la inmensidad de la Vía Láctea. Pero a su vez soy una cucaracha comparada al universo. Y aún me creo Dios. Qué ridículo. El principio de la sabiduría es el temor al Dios de los cielos. Por eso debemos saber que si queremos caminar en sabiduría, ¿cuál es la sabiduría que debemos buscar? ¿Cuál es la sabiduría en la que debemos caminar? Y la Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 17 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 17 en adelante dice la Biblia: pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría que viene de Dios, miren lo que dice la Biblia, es primeramente pura. La sabiduría que Dios busca es pura, es decir, no tiene intereses mezquinos, no tiene un interés egoísta, sino que busca hacer la voluntad de Dios y es pura. Continúa Santiago capítulo 3 versículo 17 diciendo: después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y, en conclusión, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Biblia nos muestra la sabiduría de Dios. La Biblia nos muestra que la sabiduría de Dios, si estamos caminando en sabiduría, esa sabiduría debe producir ¿qué? Fruto. Por eso la Biblia dice: por sus frutos ¿qué? ¿Y sabe cuál es el problema del cristiano? Que el cristiano conoce la palabra de Dios, pero no la aplica. Y por consiguiente, al no aplicarla, pues no produce ¿qué? Fruto. El creyente que camina en sabiduría da fruto. ¿Sabes cuál es una de las señales que te permiten indicarte a ti que estás caminando en sabiduría? Que estás dando ¿qué? Fruto. El cristiano debe dar fruto en todo tiempo. ¿Usted recuerda cuando el Señor vio que había una planta que no da fruto? ¿Qué hizo? La maldijo. Produjo en ella esterilidad, se secó. Ceguera, se secó. Porque hay un principio espiritual que todo tiene que dar fruto. Lo que no da fruto está muriendo.
Tal vez está muriendo lentamente, pero está muriendo. Lo cual significa que tú y yo debemos dar fruto. Y el fruto es la señal de que estamos caminando en sabiduría. Es decir, que esa empresa que Dios te ha dado debe dar ¿qué? Fruto. Debe dar fruto permanente. Debe dar fruto constante. Debe dar fruto abundante. Y si no está dando fruto, reflexiona. Te lo estoy diciendo con humildad. Te lo estoy diciendo con temor de Dios. Si tu familia no está dando fruto, reflexiona. Si el ministerio que Dios te ha encomendado no está dando fruto, reflexiona. Si en ese trabajo donde estás no estás dando fruto, reflexiona. Porque nosotros debemos dar fruto en todo tiempo. Porque el fruto es señal de que estamos caminando ¿en qué? En sabiduría. Pero también nos muestra la Biblia que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia. No es con hipocresía, es sin hipocresía, sin impostura y sin incertidumbre. Hay la paz de Dios. Caminamos en la gracia de Dios. No dejamos de ser negligentes, o no somos negligentes mejor. No somos negligentes. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero la gracia de Dios está obrando. Porque cuando hay sabiduría, Dios está ahí. Porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. ¿Y la sabiduría proviene de quién? Dios. Es importante que la sabiduría que Dios busca es la pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Pero también debemos entender como creyentes que la sabiduría tiene valor. Diga al que está a su lado, la sabiduría tiene valor. La sabiduría tiene valor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en esta sociedad la sabiduría no tiene valor. Esta sociedad le ha dado mucho valor al conocimiento. Y yo me atrevería a decir a la acumulación de conocimiento. Hoy los pensum académicos en las universidades, en los colegios, sobre todo en nuestra educación, son enfocados a que la gente acumule conocimiento. Hay una diferencia, por ejemplo, con Alemania. Alemania tiene una fuerte influencia protestante bíblica. Ellos basan, los niños de los 3 años, les van detectando su vocación. Y hay gente que muy probablemente nunca va a ser profesional allá. Y no requieren ser profesionales para llegar a tener una excelente calidad de vida. Porque el enfoque de la educación es un enfoque vocacional, con base en la vocación. Pero aquí nosotros estudiamos es porque nos da plata, porque esa carrera nos da trabajo, porque podemos solucionar nuestros problemas financieros. Y por eso hay una cantidad de gente frustrada en los trabajos que hacen. Por ejemplo, en mi carrera, los abogados. Hoy en Colombia hay casi 300.000 abogados, de los cuales litigan, es decir, ejercen el derecho el 20 o el 25%, porque no estudiaron por vocación, sino porque su papá le dijo estudia derecho porque eso da plata, mijo. Entonces la gran mayoría se vuelven servidores públicos, esperando que sean las 5 para irse, intentando hacer lo menos posible, porque están frustrados, porque no están cumpliendo su vocación, el llamado que Dios les ha dado. Esa es la realidad. Y por eso hay tanta frustración hoy en nosotros. Entonces el verdadero valor no es el conocimiento, sino la sabiduría. Y el creyente debe darle un verdadero valor y un peso a la sabiduría. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 8, versículo 11, dice la Biblia: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es decir, que para el creyente la sabiduría tiene un alto ¿qué? Valor. Tiene un alto valor. La sabiduría tiene un alto valor. Yo les pregunto, si nosotros buscáramos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, que el temor a Él es el principio de la sabiduría, y si buscáramos a Dios, que Él es el que da la sabiduría, como buscamos la plata,
¿cómo sería nuestra vida? Les pregunto. Porque en nuestra sociedad el dinero es el que tiene valor. Y pues obviamente tenemos que sustentar a nuestras familias. No le estoy diciendo mañana no vaya a trabajar, porque no le estoy diciendo eso. Solo le dejo una reflexión de que si tú y yo buscáramos a Dios como buscáramos la plata, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Debemos reconocerlo como creyentes. Después nos preguntamos que por qué. Dios nos está hablando. Diga al que está a su lado, Dios te está hablando. La sabiduría, dice la Biblia, es más valiosa que las piedras preciosas. Pero también en términos de sabiduría debemos entender cuál es la actitud que nosotros debemos tener sobre la sabiduría. Importante tener en cuenta que tiene un valor importante, pero a su vez, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente a la sabiduría? Y para eso el proverbista en Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la instrucción, oiga esto, el que ama la ¿qué? Instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es que ignorante. Si queremos amar la sabiduría, debemos valorar la instrucción, la dirección y en algunos casos la reprensión. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas del pueblo cristiano? Y bueno, eso tiene un análisis más grande, ¿no? Pero uno de los problemas de nosotros como cristianos y uno de los problemas de mí como cristiano es que somos rebeldes y no nos gusta ni la dirección, ni la instrucción, ni mucho menos la reprensión. Miren, les pongo un ejemplo sencillito y un ejemplo de nosotros aquí en esta iglesia. Antes de que sucediera todo esto que estamos viviendo, había gente que un hermano, un servidor, decía: hermano, ¿usted podría sentarse en esta silla? No, ¿yo por qué me tengo que sentar ahí? Y se iban, hermano. Se iban porque les decían que se sentaran en una silla. Yo recuerdo que el último domingo, antes de que cerraran los templos y cerraran toda la ciudad y el país y el mundo, el último domingo, eso fue como el 15 de marzo o 14, ya se sabía que se estaban reduciendo los aforos. Ya se sabía que había que tener distanciamiento y ya se sabía que tocaba tener ciertas reglas, sobre todo en los auditorios. Pues ese domingo, antes de que cerraran todo, el último domingo, se empezó a aplicar algo parecido a lo que estamos viviendo, no igual, pero algo parecido. Y hubo gente ese día que se fue porque no quería sentarse donde le decían que se sentara. Hoy, como nos hemos dado cuenta que esto causa muertos, y que se ha muerto gente cercana a nosotros. Todos nosotros hemos tenido por lo menos un conocido, tal vez no un familiar, Dios nos guarde, pero tenemos casos de gente cercana que murió. Entonces hoy ya sí nos sometemos a este tipo de cosas, pero más por temor e imposición que por tener una actitud enseñable. Si nosotros queremos caminar en sabiduría, debemos anhelar la instrucción. Debemos valorar la instrucción. Es decir, que la actitud del creyente debe ser una actitud enseñable, una actitud humilde. Debe ser nuestra actitud anhelar la instrucción, porque a través de la instrucción hay sabiduría. Y lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad es que se menosprecia la instrucción. Se menosprecia la sabiduría. Escuche esto: se menosprecian las canas que son señal de sabiduría. Hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad, ser mayor de 40 años es sinónimo de desempleo. Hoy no contratan a un mayor de 40 años en una empresa. ¿Por qué? Porque un mayor de 40 años es menos moldeable, ¿sí? Es menos manejable, ya tiene un carácter formado y es más difícil de manejar. Entonces las empresas prefieren tener jóvenes de los 18, 25 años que son más controlables. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se menosprecia la sabiduría. Hoy todo es innovación, innovación, innovación. No estoy atacando la innovación,
Pero hoy ya, usted a los 2 años quiere cambiar el celular porque eso, el tema de la obsolescencia programada es la regla. Porque se le da un valor a eso, a lo nuevo, y se menosprecia lo antiguo, lo experimentado. Y en lo antiguo y lo experimentado hay sabiduría. ¿Quiénes son los que nos instruyen si no son los adultos? Los que han vivido, los que tienen experiencia. ¿Y qué pasa con nuestra sociedad? Menosprecia la instrucción de la experiencia y la sabiduría. Nos creemos que nos la sabemos todas. Y lo más paradójico del asunto es que somos, miren lo que pasa con nosotros. Menospreciamos la experiencia, la sabiduría, menospreciamos lo que la palabra de Dios enseña para dejarnos llevar por nuestros amigos con pinches o por un influencer en una red social que saca un fenómeno opinión que está financiado por un lobby que paga plata para generar percepciones en la sociedad. Nos están manipulando y nos damos cuenta. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos amar la sabiduría. ¿A través de qué? De tener una actitud enseñable, una actitud humilde y una actitud que valora la corrección, valora la exhortación. Dios nos está hablando, amén. Tercero, para caminar en sabiduría. Tercer punto y termino. Me quedan 7 minutos. Termino con esto. Y es que la sabiduría tiene columnas. Y esas columnas son las que edifican la sabiduría. Yo les pregunto, ¿qué pasaría con este templo si le quitamos las columnas? Porque no tiene ¿qué? Fundamento, bases. No tiene algo que lo sostenga, lo estructure, no tiene sustancia. Y es el problema de esta sociedad, no tiene sustancia, no tiene fundamento. Pero la Biblia nos habla de que la sabiduría tiene columnas. Por eso el texto bíblico en Proverbios capítulo 1 versículo 9 dice: la sabiduría edificó su casa, pero 9:1. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y para finalizar, y hablando acerca de caminar en sabiduría, quiero hablar acerca de las 7 columnas de la sabiduría. En estos 6 minutos que me quedan, las 7 columnas de la sabiduría. La primera columna es el temor a Dios. Primera columna de sabiduría es el temor a Dios. Es la primera columna, es la puerta, es la entrada, es el fundamento, es el inicio. Es la primera columna. Y es el temor a Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es, yo me porto bien para que Dios no me castigue. Aquí abro comillas y paréntesis, no lo digo yo, es un ejemplo. Me porto bien para que Chuchito no me castigue. Cierro comillas, paréntesis y comillas. El temor a Dios es estar en la iglesia, caminar en una vida religiosa por temor a la condenación eterna. El temor a Dios es portarse bien para que no venga juicio sobre mis generaciones. La Biblia nos define qué es el temor a Dios. Vaya a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mire lo que dice la Biblia, tremenda, poderosa palabra. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. El que camina en sabiduría y el que teme a Dios aborrece el mal. Esta sociedad te dice lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero tú aborreces lo malo y amas lo bueno porque tienes temor de Dios. Aborreces el mal. Y esto es importante tener en cuenta, que a veces confundimos los cristianos. Aborrecer al pecador no es aborrecer al pecador,
Nosotros no odiamos, no tenemos fobia del pecador, indistintamente el pecado que sea. Entre otras cosas porque también somos pecadores. Pero sí aborrecemos el pecado y aborrecemos el mal y predicamos en contra del pecado y clamamos a Dios que por la gracia del Espíritu Santo todos los días vivamos en santidad. Pero el temor a Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Pero también es aborrecer la soberbia y la arrogancia. Y Dios nos está hablando y me está hablando que el temor a Dios también habla de que el creyente, el que camina en sabiduría, la soberbia no está en él, la arrogancia no está en él. Y dice que la palabra que antes de la arrogancia y la soberbia viene la caída. Uno de los señales, de los indicadores de que viene un fracaso es la soberbia. En toda área es que se aplica en todo sentido, hasta en un partido de fútbol. Se aplica que la soberbia antecede la caída. Pero el que camina en sabiduría no aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia y aborrece, escuche esto, el mal camino. Ahí lo dice el texto. Dice el texto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino. Mire, pasa mucho en nosotros. Escuche lo que le voy a decir. Pasa mucho que hay muchos creyentes que están como la esposa de Lot. Dios la está salvando del juicio y ella está poniendo la mirada atrás. Y muchos están en la vida, caminando en la vida cristiana, anhelando el pecado. Dios los ha librado, Dios nos ha librado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha guardado. Y muchos están anhelando el pecado, anhelando el mundo, anhelando los deseos del mundo, anhelando el mal camino. Y en estos tiempos sí que está sucediendo esto. Mire, escuche esto. En estos tiempos el árbol está siendo sacudido. La Biblia dice: yo soy la vid y vosotros los ¿qué? Los pámpanos. El que está en mí da mucho ¿qué? Fruto. Pero hoy está siendo sacudido el árbol. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Están saliendo malos testimonios de pastores y líderes, problemas de moral, problemas de dinero. Pero también está saliendo que por estos meses había mucha gente que no tenía comunión con Dios. Tenía comunión era con una iglesia y con un culto. Había mucha gente parada en estos púlpitos, no en todos, no estoy hablando de los de acá, en general, que su Dios era un instrumento, su Dios era un ministerio. Y cuando se les acabó el ministerio, para el mundo, mijo, porque su Dios no era Dios, sino era su instrumento o su ministerio. Había gente que venía a culto como que el carro que le echan gasolina cuando se va a acabar y se iba y volvía a echar gasolina. Se acabaron los cultos presenciales y hoy hay muchos en el mundo, muchos atados por el diablo, ya atados, volviendo al pecado, a la maldad, lo que Dios los había hecho libres. Porque hoy se está sacudiendo el árbol y el que no está aferrado al Señor está cayendo. En todo nivel, desde niveles ministeriales hasta el nivel del hermano que se sienta en una silla a escuchar. Por eso, pon tu mirada en el Señor, camina con el Señor, camina en sabiduría. Porque la Biblia dice, este texto, que algunos vivirán 70, otros 80. Pero el que permanece para siempre, ese es el que se salva. El que permanece hasta el fin, ese es el que es el salvo. Y el texto dice que el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces, parte del temor de Dios es aborrecer el mal camino. Pero también escuche esto: el temor de Dios es aborrecer la boca perversa. Y me quiero detener en esto, la boca perversa. Porque uno de los problemas que nos afecta como cristianos es la boca, es la lengua. Somos muy chismosos. Pero a su vez, la boca perversa habla acerca de la mentira,
de la grosería, de la disensión, de la iniquidad, de la lascivia, de la morbosidad. Pero a su vez, y Dios ha hablado mucho en mi corazón sobre este tema, y me quiero centrar en este. No es que los demás no tengan relevancia, pero me quiero centrar en este: la murmuración. Uno de los graves problemas del pueblo de Dios es la murmuración. Estamos criticando todo, estamos quejándonos de todo. Todo es un problema. Pareciera que el Dios de nuestro no es un Dios vivo, porque es una quejadera y una crítica y una quejadera que sube a los cielos. Y dice la Biblia que Él aborrece la boca perversa. La aborrece, dice la Biblia, y la boca perversa aborrezco. Mire que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto por la murmuración. ¿Ustedes creen que el propósito de Dios es que el pueblo de Israel pasara 40 años por un trayecto que era de 100 kilómetros? Y a su vez que tuviera que morir una generación en el desierto. ¿Ese era el propósito de Dios? ¿Qué lo causó? La murmuración. Y nosotros debemos ser libres de la murmuración. Nosotros debemos ser libres de la queja. Todo es una quejadera, todo es crítica, todo es ese caldo, ese ambiente que se genera. El temor a Dios es resguardar nuestra lengua de la mentira, de la grosería, del chisme, de la disensión, de la murmuración, de la iniquidad, de la lascivia, de la morbosidad. Dice Proverbios capítulo 10 versículo 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tremendo, temor de Dios. Primera columna de la sabiduría, ¿cuál es? Temor de Dios. Segundo, voy rápidamente porque ahora sí se me acabó el tiempo: mansedumbre y humildad. ¿Mansedumbre y qué? La segunda columna de la sabiduría es la mansedumbre y la humildad. Dice Mateo capítulo 11 versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Está diciendo el Señor Jesucristo que soy manso y humilde. ¿De qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué poderosa palabra. Primero el Señor Jesucristo le está diciendo: aprenda de mí. El Señor nos está diciendo: aprenda de mí que soy manso y humilde. ¿Cuál es nuestro referente? El Señor Jesucristo. Y Él nos está diciendo: si yo soy tu referente, sé manso y humilde como yo lo soy. Pero lo poderoso que dice es que y hallarás descanso a tu alma. También Proverbios capítulo 11 versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, también viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y Dios nos está hablando a ser un pueblo humilde. Y las circunstancias que estamos viviendo nos están invitando a ser humildes, a las buenas o a las malas, pero nos está llevando a ser humildes. Tercera columna, instrucción y ser enseñables. Tercera columna de la sabiduría: instrucción y ser enseñables. Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La tercera columna que edifica la sabiduría es la instrucción y la actitud enseñable. Cuarta columna, aceptar con humildad la corrección. Aceptar con humildad la corrección. La corrección es importante. A nadie le gusta ser corregido. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digas que nos equivocamos. ¿No escucha cuando la esposa dice: se lo dije? Yo le pregunto a los esposos: ¿cuántos problemas si hubieran y yo me hubiera salvado en este mes que llevo si hubiéramos hecho caso a la esposa?
Mire que Dios le ha puesto un discernimiento muy especial a las mujeres. Y después con los años le dicen, o los meses, cuando pasa el problema, le dicen a uno, se lo dije. ¿Sí o qué? Dígame si no así. Dígame si no le ha pasado, hermano Uriel. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan que nos equivocamos. Nos molesta, nos incomoda. Quinta columna. La quinta columna de la sabiduría es la prudencia. Diga conmigo, prudencia. Y yo les pregunto, ¿qué es prudencia? ¿Qué es prudencia? Diría alguien por ahí, es esa palabra que todos sabemos qué es, pero no la podemos definir. La hermana Mercedita es una mujer sabia porque le atinó. La prudencia es pensar antes de, no solo hablar, antes de actuar. Eso es prudencia. Pensar antes de actuar. Pero también es la capacidad de medir los riesgos posibles. Pero también es la capacidad de modificar la conducta y modificar la acción cuando ésta nos puede producir perjuicios innecesarios. ¿Usted se imagina cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos pensado antes de actuar? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que actuamos y después pensamos. Y decimos, a mí quién me metió sacar esa tarjeta de crédito y comprar, ¿cierto? Y ahora estoy pagando 40% en intereses, ¿cierto? O en un momento de efervescencia, calor, y entonces se dice una palabra maldada que ofende a una persona y genera un problema, o una acción, una actitud. El problema es que actuamos y después ¿qué? Pensamos. Pero una de las columnas de la sabiduría es la prudencia, en la cual primero se piensa y después ¿qué? Se actúa, se miden los riesgos y en momentos se modifica una conducta para no producir perjuicios que no son necesarios. Mire, muchas veces nosotros nos quejamos mucho, pero Dios, ¿por qué no me oye? Dios, ¿por qué no me responde? Pero tenemos que ser honestos delante de Dios, que muchos de los problemas que tenemos hoy no son culpa de Dios, ni siquiera son culpa del diablo, son culpa de nosotros mismos. Nosotros nos los buscamos solitos, nadie nos llevó, nadie nos obligó. Número 6, diligencia. Y bueno, yo le doy las gracias a Dios porque nací colombiano. ¿Cuántos también le dan las gracias a Dios? Hay unos que no, pero yo sí. Y una de las cosas por las cuales le doy gracias a Dios por ser colombiano es que el colombiano es muy diligente. El colombiano no es perezoso, el colombiano es trabajador. ¿Cuánto es desordenado? Pero es trabajador. Y el problema del colombiano es que le faltan las otras 6. Tiene la diligencia, pero le faltan las otras 6. Pero el colombiano es diligente. Y uno de los pilares de la sabiduría es la diligencia. Mire esto, la diligencia es lo contrario a la pereza. Y ojo a esto, la pereza no es solo dormir, vegetar, vagar, sino que la pereza tiene una de las variables que es una de las enfermedades modernas o las enfermedades de este siglo, y es que se dedica tiempo en cosas inoficiosas e improductivas. Le pongo un ejemplo. Un estudiante universitario debe entregar un trabajo hoy a la medianoche. Un trabajo que tiene que enviar por correo a las 12. Y se lo pusieron hace 15 días. Entonces se sienta un día, voy a hacer la tarea, pero antes de empezar a hacer la tarea, entonces, no, espérenme, hago un sándwich con un batido, ¿cierto? Entonces se hace el sándwich con el batido. Pero después de que hace el sándwich con el batido, dice, uy, no hay mucha basura, entonces saca la basura y la lleva. Y allá se encuentra con un amigo que tiene un perro maravilloso y se pone a consentir el perro. Y después se van a pasear el perro. Y le dan las 9 de la noche y se acuesta a dormir porque ya está muy tarde. Y así se le van los días y termina haciendo la tarea con un estrés impresionante, faltando 15 minutos para que tenga la hora límite. Eso lo han denominado procrastinación, ¿sí? ¿Es así o no? Pero lo contrario a eso es la
diligencia. Y una de las columnas de la sabiduría es la diligencia. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 24: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, es decir, será carga, será peso, será dificultad, será como remar contracorriente. Y número 7, columna de la sabiduría: poner en práctica. Atesorar y poner en práctica. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del cristiano, de nosotros los cristianos? Es que usted y yo conocemos mucha Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? Que el diablo también la conoce. Tal vez la conoce más que usted y yo juntos. Pero no ponemos en práctica la palabra. ¿Por qué? Porque los frutos lo demuestran. Esto es matemático. 1 más 1 es 2. El que siembra, cosecha. Y el que siembra bien, cosecha bien. El que siembra bien, da buen fruto. Es decir, si tú pones en práctica la palabra, eso tiene que dar fruto. Eso tiene que dar fruto. Y tiene que dar buen fruto. Pero nuestro problema, mi problema, es que somos, como dice la Biblia, oidores, pero no ¿qué? Hacedores. Y dice el texto también, engañándonos a nosotros mismos. Es decir, hacemos la del bobo. Un barniz de evangelio, ¿cierto? Como dice la Biblia, se siembra sobre la arena y pretendemos que el resultado sea excelente. Conocemos la palabra, no se pone en práctica, se es oidor y no hacedor, y uno se engaña a uno mismo y después le echa la culpa a Dios. Pero cuando somos hacedores de la palabra, caminamos en sabiduría. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Póngase en pie y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias. Si podemos poner la canción, por favor. Y quiero invitarle que por un momento, tenemos poco tiempo porque me alargué mucho, cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a tomar 5 minutos y salimos. Cierre los ojos ahí donde está y levante sus manos al cielo. Quiero invitarle que no piense en el que está a su lado, están a 2 metros de distancia. Usted tranquilo, cierre sus ojos. Y usted que me acompaña también en la transmisión, cierre sus ojos ahí donde se encuentra, levante sus manos al cielo y adoremos a Dios con esta canción. Amén. David, súbele por favor. Levante sus manos y adore a Dios ahí donde está. Cierre sus ojos. Abra su boca y adórele. Dígale, Padre, gracias por tu bondad. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Dígale, Padre, gracias por tu fidelidad y tu amor en nosotros. Abra su boca y adore a Dios. Adore a Dios. Vamos, iglesia, adore a Dios ahí donde se encuentra. Adore a Dios. Usted es el remanente. No me cabe la menor duda que usted es parte del remanente. Y ese remanente le adora, ese remanente le exalta. Adore a Dios ahí donde está.
quiero que me acompañe en esta oración. Padre, te doy las gracias por tu presencia. Padre, gracias por el mover de tu Espíritu Santo en mí, Señor. Padre, yo quiero caminar en sabiduría. Diga conmigo, yo quiero caminar en sabiduría. Padre, tu palabra me enseña, Padre, que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Yo quiero caminar en el temor a ti, Señor. Padre, quiero, Padre, aborrecer el mal. Quiero aborrecer el mal camino, la soberbia, la arrogancia, Señor. Y hoy, Padre, confieso tu palabra que dice que si soy falto de sabiduría, Padre, la pida a ti, Señor, que tú la das abundantemente, Señor. Hoy levanto mis manos al cielo, hoy levanto mi voz al cielo, Padre, digo, Señor, dame sabiduría, la sabiduría que proviene de ti en el ministerio, la sabiduría que proviene de ti en la familia, la sabiduría que proviene de ti en el negocio, en el trabajo, en la empresa, la sabiduría que viene de ti en el hogar, oh Dios del cielo, Padre, la sabiduría que viene de ti en el manejo de las finanzas, la sabiduría que viene de ti en el área profesional, en el área académica, Señor, en el área laboral, Señor, la sabiduría de Dios, Señor, Padre, en el emprendimiento, Señor, en los proyectos que vienen conforme a tu voluntad, Señor. Hoy clamo por sabiduría. Abra su boca, dígale, Señor, hoy clamo por sabiduría, Señor. Hoy clamo por la sabiduría que viene de ti, Señor. En estos tiempos que vivimos, Señor, clamamos sabiduría, Señor. Hoy pido sabiduría para la iglesia. Hoy pido sabiduría para los pastores, Señor. Hoy pido sabiduría para los líderes, Señor, y para la congregación en general. Y que seamos un pueblo, Señor, que camina en sabiduría. Padre, que seamos un pueblo que camina en dirección y en enseñanza que proviene de ti. Que seamos un pueblo que camina en el temor de Dios, Padre. Y te alabamos. Tomamos este tiempo para levantar exaltación, alabanza delante del trono, porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios que has prometido sabiduría sobre nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén.